Bienvenidas y bienvenidos a GastroThinkers, el podcast en el que hablamos sobre comunicación, innovación y tecnología en el sector de la gastronomía. Soy Cristian Galicia y esta semana me acompañan Marta Méndez y Nils Saubes, geógrafos de profesión que, en los últimos 10 años, han emprendido 3 negocios gastronómicos en Guatemala que están cambiando la forma en que consumimos pizza, pan y vino. Todo esto lo han hecho, en sus palabras, haciendo las cosas al revés. Por eso decidimos reunirnos con ambos en el edificio OEG, en la zona 4 de la ciudad, para contar la historia de esta pareja y sus 3 exitosos negocios, La Peró, Mietz y La Clac. De esta forma, aquí inicia GastroThinkers. Marta, Nils, muchas gracias por aceptar la invitación para estar aquí en GastroThinkers. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muy bien, entonces estamos listos para empezar esta charla y antes de iniciar con la entrevista, quiero tomar un momento para compartirles a quienes nos escuchan y también a ti, Nils, cómo Marta literalmente cambió mi vida. Hasta yo estoy descubriendo eso. Ok, mira, en su momento Marta y yo trabajamos en 2 medios de comunicación que formaban parte de SECAM, que era la Comisión Centroamericana de Medios de la Compañía de Jesús. Cada año debíamos reunirnos en El Salvador para compartir experiencias entre los medios. Y en uno de esos viajes recuerdo que Marta nos invitó a todos los presentes de Guatemala a ir a probar cervezas de verdad. ¿Te acuerdas? Sí. Nos llevaste a Cadejo. Y desde entonces soy un fiel amante de la cerveza artesanal y con esto quiero decirte que allí abriste un mundo completamente nuevo para mí. ¡Wow! Es decir, yo no soy neófito en la cerveza, gracias a vos. En vinos todavía me falta, pero en cerveza no. Ya cambiaremos eso. Segunda. Ya vimos que Marta abre caminos, entonces. Sí, cambia vidas. No recuerdo si fue en ese mismo viaje, pero la segunda forma en que cambiaste mi vida fue llevándome a comer a la gastroteca. También en El Salvador. Creo que fue de mis primeras experiencias con la alta cocina y debo decir que he regresado en varias ocasiones porque simplemente me encanta el lugar. De alguna forma u otra, lo que estoy haciendo ahora empezó en aquellos años. ¡Wow! Sí. Y por último, y ahora incluyo a Nils en esto, fue La Peró. Para mí, la mejor pizzería de Guatemala. Y en palabras de nuestros amigos Johannes, David y Santiago, la mejor del mundo. Así es. No miento al decir que este es mi lugar favorito para comer. La Peró me ha dado tantos buenos momentos en mi vida que no puedo estar frente a ustedes sin decirles gracias. Gracias, en serio, gracias. Gracias por este producto que provoca más sonrisas que una cajita feliz. Y La Peró es, sin lugar a dudas, una de las joyas gastronómicas más valiosas de Guatemala. Así que, otra vez, gracias por tanto. Bueno, y qué oportuno que menciones esto y pues gracias por tu agradecimiento. Y justo pues este año estamos cumpliendo 10 años. Imagínate, ya. Entonces sí, pues 10 años de 10 La Peró. años. Ajá. Y a mí no se me quita la sonrisa de la cara. Es que, en serio, yo siempre, una vez se lo pregunté a Johannes porque sabemos que él está en Alemania, viaja a España, ha ido a Italia y me dijo, no, la mejor pizza es esta. Buen Johannes. Wow. Saludos, Johannes, si nos escuchas. Ok, entonces dicho todo eso, ya podemos iniciar. Y precisamente, están cerca de cumplir 10 años. Y mi primera pregunta es, ¿cómo iniciaron este emprendimiento? Porque sé muy bien que previo a esta aventura ambos eran geógrafos de profesión. ¿Cómo se pasa de estudiar geografía a tener una pizzería? Bueno, prepárense para una entrevista de pareja, ¿verdad? Donde habrá muchas interrupciones. A ver, yo creo que tengo que contar la anécdota de cuando Nils y yo salimos por primera vez como pareja. Y es que esa noche, después de varios... En ese tiempo no vino, era cerveza. Tipo 3 de la mañana, encontramos una pizzería abierta y teníamos mucha hambre. Ajá. Así que pedimos una pizza y yo me le quedé viendo para ver qué pizza pedíamos y pedimos la pizza de anchoas. Y desde entonces esa es la pizza, ¿verdad? Ajá. Por eso es que hay una pizza que se llama Marta Especial. Sí, okay. Un poquito. Okay. Entonces, creo que eso marcó un poquito, no únicamente el amor por la pizza que teníamos ambos, sino el amor por la comida, ¿verdad? El hecho de tener un negocio de comida en realidad
era un sueño que mirábamos en el largo plazo, ¿sabes? Siempre nos sentábamos a comer con un vinito y soñábamos y escribíamos un menú ficticio de un restaurante ficticio. Y pensábamos o nos veíamos de viejitos haciendo un restaurante. Y un día, nuestro socio y único socio hasta la fecha, ahora ya no lo somos, pero seguimos siendo grandes amigos, me llamó diciendo, encontré un lugar y yo estoy segura que seguro que podemos hacer algo acá. Yo no entendí la verdad por qué él me llamó con tanta certeza para decirme hagamos un negocio los tres. La verdad es que yo no lo entendía. Ajá. Y lo entendí poco después cuando realmente se volvió realidad y dije, sí, no, esto yo no tenía que esperar a ser viejita para hacerlo. O sea, Nils y yo estábamos preparados desde el día 1 para hacer realidad ese sueño de convertir un menú ficticio en un restaurante físico. Okay. Y así empezó eso hace 10 años. Sí. En Guatemala. Nils, o sea, a veces veo las publicaciones, la publicidad que, por ejemplo, ustedes van a estar en Umami en agosto, dice, con el chef Nils. O sea, sos geógrafo y chef. Pues, no, soy ni el uno ni el otro y soy los dos. Okay. Es decir, soy geógrafo de formación, eso estudié, hasta hice una maestría, me gradué, etcétera. De hecho, así nos conocimos con Marta, ¿no? O sea, en la Facultad de Geografía de Montpellier, en el sur de Francia. Y eso estudié, eso es mi base, mi carrera, así. Lo de la comida, de la cocina, es algo puramente empírico. Soy así, cocinero empírico, como dicen ahí en el gremio. No tengo formación de ninguno, o sea, todo fue empírico y autodidacta. Pero sí, siempre tuve pasión, digamos, y siempre, digamos que empezó por mi familia, ¿no? O sea, hasta mi mamá le encantaba, bueno, en Francia a la gente le gusta mucho cocinar, y en mi familia particularmente, o sea, mis abuelos, todos, o sea, mis abuelos, hablo de los 2 abuelos y 2 abuelas, todos eran cocineros, mis 2 papás eran amantes, les gustaba mucho cocinar en casa, y ahí fue donde, pues, yo sí aprendí a cocinar, o sea, yo a los 8 años ya sabía cocinarme, ¿no? De hecho. ¿Y qué cocinaban? ¿Qué cocinaban allá? Pues cocinaban de todo, ¿no? Cocinaban de todo, mucha, pues obviamente los clásicos de la gastronomía francesa, pero que allá sí, o sea, la gente sí se los prepara así, de verdad, así a diario. Y bueno, también mi abuelo, junto con mi mamá y su hermana, pues ellos se fueron a Italia como casi 10 años, casi cuando nació mi mamá. Entonces como que ella tuvo toda esta influencia italiana que luego mi abuelo estuvo también, pues mantuvo viva pues en la casa de él y en la vida de mi mamá y mi tía. Y entonces tenemos esta influencia italiana que, bueno, ahí a veces... y ahí estamos llegando a lo de la pizza, ¿no? O sea, yo siempre comí un montón... No hacían pizzas necesariamente, pero sí la cocina italiana, pastas y un montón de cosas que sí eran cosas comunes en la casa tanto de mi abuelo como de mi abuelo maternal y mi mamá, Entonces, hace 10 años que iniciaron La Peró, ¿cuáles eran sus roles? ¿Cómo era esto? Porque al final, es decir, no solo es hacer un menú, es también la parte del negocio. ¿Cómo se distribuían eso en aquel entonces? Bueno, yo creo que es más fácil describirlo 10 años después que en ese momento, porque en ese momento no fue como que designamos quién va a hacer qué. Todo se hizo de manera muy natural, entre comillas, y abrupta por la premura, por la emoción y por las ganas, ¿no? Vicente, y siempre le reconozco esto, fue el que nos dio esa patadita en la nalga a Nils y a mí para hacernos ver que teníamos ese potencial de abrir un negocio. Yo, digamos, ya en perspectiva, sé que he tenido mucho más el rol administrativo de la empresa, pero no descarto mi aporte de creatividad en las recetas, porque pues creo que la esencia de nuestra relación con Nils
se basa mucho en discusiones alrededor de sabores, ¿verdad? Entonces, alrededor de crear recetas, y obviamente Nils es el que los pone en ejecución. Okay. Definitivamente yo aporto muchas ideas y no necesariamente sé cómo ejecutarlas, me refiero en cocina, ¿no? O las hago muy brutas. Yo soy una cocinera muy bruta, porque tampoco voy a decir, y no bruta en el sentido de tonta, sino en el sentido de, ¿sabes? Así crudo, ¿no? O sea, no me esmero en ver cuál es la temperatura ideal, no me esmero en la presentación, pero sé que tengo buenas ideas para mezclar sabores y tal. Pero rápidamente se fue decantando el rol de cada uno. Yo me quedaría trabajando en la U, y de hecho por eso seguí contigo ahí reuniéndome en El Salvador, porque no sabía si este negocio iba a dar fruto o no, y yo dije, no podemos poner todos los huevos en un mismo canasto, y así me quedé ahí. Fueron unos años un poco duros, porque me tocó tener como 3 trabajos al mismo tiempo. Nils sí se dedicó enteramente a la creación del menú y pues al final de las recetas de la Peró. Y afortunadamente fue un negocio que se fue dando muy orgánicamente, fácil, entre comillas, en términos de negocio. Fuimos aprendiendo en el camino, pero como que las cifras nos fueron dando cierta ilusión para seguir, okay. ¿Verdad? Muy bien, miren, para mí el éxito de la Peró radica en varios aspectos. Primero, la locación, porque se encuentra en la calle más transitada de 4 grados norte. En segundo lugar, el producto, que considero es de muy buena calidad, hecho con amor. Las combinaciones que han creado en pizzas como la provenzal, la perazul y la chivita son únicas y deliciosas, ¿verdad? Luego viene la masa madre y el horno de leña. Si alguien me preguntara cuál es el secreto de sus pizzas, diría que la deliciosa masa con las que la preparan. Ese es el secreto para mí. Y por último, el precio. La pizza tiene la peculiaridad de que se puede compartir, lo que la hace un producto accesible. En otros lugares, las pizzas pueden costar hasta el doble que las suyas. ¿Cómo llegaron a unir todas estas características? ¿Fue algo que pasaron desde un inicio o fue algo que se fue dando con el tiempo? Pues yo creo, mira, poco antes de llegar a Guatemala, como que de pronto habíamos hecho, o sea, así, no está vinculado así, no hay causa-efecto, pero hicimos un viaje a Nápoli, ¿no? Como un año antes de llegar a Guatemala, y pues Nápoli, ¿no? Es nuestra como luna de miel. Sí. Pues Nápoli es como el centro, sí, el epicentro mundial de la pizza, ¿no? Y allá te das cuenta que, o sea, vas a las mejores pizzerías así, que todo el mundo te recomienda, que son las mejores pizzas del mundo tal vez. Y vas y son lugares populares, ¿no? Son lugares, es barato. O sea, incluso nosotros llegando de Francia estábamos así, wow, ¿en serio? O sea, ¿qué onda? Y era eso, era ver esos lugares llenos así, con fila de espera, porque nada que reservas así por tu app y todo, ¿no? O sea, no reserva nada, es first come, first serve. Y eso, o sea, eso era cuando nosotros vimos eso dijimos, wow. Y eso se volvió como un poco este tema de la esencia de un lugar como pizzería conceptualmente, digamos. O sea, al final, si ves lo que es una pizza, pues es una base de masa, es como un pan, ¿no? Con un poco de salsa, un poco de queso y unos ingredientes encima. En sí es una cosa sencilla, ¿no? No es una cosa lujosa, no es una cosa ultra sofisticada. Obvio, luego después te pones a cada detalle de cada proceso y de pronto sí es complejo, ¿no? Pero eso creo que nos inspiró mucho. O sea, nosotros fuimos a ver todas esas pizzerías en Nápoli y de verdad, o sea, sí llegamos con esa idea de que eso es una pizzería. Okay. No es esta cosa, wow, que tenemos que ser un concepto así. No, o sea, la pizza tiene que estar rica, tiene que tener una buena masa, una buena salsa, unos buenos ingredientes, pero sigue siendo algo relativamente simple, ¿no? Ok, sí, tiene sentido lo que acabas de decir. Tomaron eso y lo trajeron a un lugar donde no había eso, básicamente. Y claro, pues, llegando acá, obviamente nos adaptamos y tuvimos que darle un toque un poquito más propio y un poquito más moderno, pero sin desnaturar estas bases que habíamos visto, pues. Sí, yo creo que el hecho de comenzar un negocio
culinario, gastronómico, sabiendo que no era para nada nuestra formación. Nos ponía frente a un escenario lleno o con un abanico de posibilidades a errores y éxitos indefinibles. Y creo que dar el salto a equivocarse ni siquiera era un impedimento, ¿sabes? Y el tema de costos, de administración, aunque yo he ido aprendiendo muchísimo, al inicio pues obviamente nos hizo más bien definir el concepto desde lo que nosotros queríamos como público, no como empresarios. Entonces creo que eso es realmente la base en la que parte este negocio, ¿no? O sea, es desde qué espero yo yendo a un lugar. Y entonces creo que eso le da vuelta a una construcción de negocio. Yo creo que empiezo a ser empresaria muchos años después. ¿Y qué otras características, aparte de las que yo mencioné, consideran que han sido parte del éxito de La Pero? Pues la verdad que sí, mencionaste uno y iba a decir que eso también, o sea, sí le pusimos mucho amor, ¿no? Y creo que fue una apuesta basada en eso, como mucho amor, ¿no? En todo, o sea, yo me acuerdo que hasta construimos los muebles ahí, o sea, le pusimos mucho amor nosotros, pues los 3 socios que éramos nosotros 2 y pues el tercero socio que está a la época. Y sí, eso fue una apuesta así, que realmente pusimos eso. Entonces creo que sí, y lo habías mencionado al inicio, lo cual me parece interesante que hasta lo habías notado, ¿no? Sí, es que se siente. Se siente. No, y fíjate que mencionando esto y viendo la evolución del propio negocio, me doy cuenta de que sigue siendo algo real. Y para los que nos conocen, probablemente se han dado cuenta que Nils y yo ya no estamos muy presentes físicamente. Y creo que esa filosofía que partió del día 1 sigue estando ahí independientemente de nosotros. Y eso creo que ha sido para mí de los mayores logros, al menos mío personal. Creo que para ser empresaria de las cosas más desafiantes es el recurso humano y de cómo logras hacer contrataciones verdaderas, durables, que al final lleguen a tener esa misma filosofía que la empresa de alguna manera quiere, que se impregne no solo en el público que llega a comer con nosotros, sino que en el mismo equipo que se vuelve parte de la empresa, ¿no? Y yo creo que eso me parece que ha sido uno de los logros más, al menos de los más lindos que yo puedo reconocer en esta carrera que emprendimos. Sí, porque ahora que lo mencionas, o sea, yo voy a La Pero ahorita y miro muchas caras conocidas atendiendo y han estado ahí con ustedes por mucho tiempo. Y ese también es otro punto clave para el éxito de La Pero. Sí, totalmente. Ha sido un desafío y al mismo tiempo sí es lo que nos ha permitido pues construir como una estructura basada pues, en como mucha confianza y mucha funcionalidad, digamos. Y hasta que no solo hemos podido como delegar responsabilidades muy altas, pero más bien también, o sea, el equipo o parte del equipo también se han apropiado a tal punto el concepto que ellos ya lo manejan a su manera, pero en una manera que le es fiel al concepto original, ¿no? Entonces ha sido, y claro, no es fácil llegar a eso y hay mucho... siempre hay piedras en el camino para lograr eso, pero creo que sí, eso diría que es como el punto clave pues para lograr una estructura funcional y Delegar, o sea, eso cuesta mucho, cuesta muchísimo delegar. Joder, no te puedo explicar. Sí, pero, y uno es delegar una tarea, una responsabilidad, y eso es delegar como la gestión emocional de un concepto, ¿no? O sea, y pues creo que en La Pero sí hemos logrado hasta cierto punto de esas dos facetas de delegar. Bueno, yo tengo muchas preguntas más, pero yo creo que con esta nota positiva de hablar de los 10 años, de las cosas buenas, creo que deberíamos que abrir el vino. No sé ustedes. Me parece. Siempre es una buena hora para abrir el vino. Entonces, no sé quién lo va a abrir y alguien que me explique qué vamos a tomar. Pues yo le voy a delegar esto a Nils, hablando de delegar. Ajá, okay. Porque este es un proyecto muy, muy querido de él y pues creo que le toca. Le toca hablar.
Si quieres lo abro yo y tú puedes hablar de él. Vamos a compartir. Okay. ¿Qué vamos a...? Bueno, bueno, qué bueno que escogimos al final, porque cuando estuvimos hablando de eso no tenía claro, pero este vino es interesante porque es el vino que al final nos lleva a tener este proyecto del Claque. ¿En serio? Más de tal vez 2 décadas después, sí, más de 2 décadas después. 2 décadas. Eso. No, este vino lo hace un amigo, es de Ardèche. Ardèche es donde nací y crecí yo hasta los 18. Yo soy de pueblo así. No crean, yo conocí la ciudad a los 18 años cuando fui a la Universidad de Montpellier. Es verdad. Entonces, yo crecí en esta región que se llama Ardèche y pues que hace el vino es un amigo. Y yo estaba en el colegio con él a la época y hacía el vino su papá, ¿no? Que de hecho era uno de los pioneros en Francia, es muy reconocido, muy, muy querido en el mundo del vino natural en Francia, Gilles Azzoni, el papá. Y pues, no, cuando está en el colegio, pues ya en el colegio, o sea, con el amigo, a veces me quedaba donde él y como que su papá nos daba de probar así vinitos, así que él hacía, ¿no? Que eran esos vinos, ¿no? Que eran ya a la época era muy revolucionaria su manera de hacer los vinos, eran pocos en Francia en hacer vinos así, ¿no? Entonces yo a los 15 años empecé a probar esos vinos naturales, que a la época sí era como un fenómeno así nuevo y súper... Ahorita ya... No sé, Marta, qué tomabas a los 15 años, pero yo definitivamente vino natural no tomaba. No, yo tampoco. Probablemente andaba robándole cervezas a mis papás en la refri. O tal vez yo andaba así como, ahora hay una Pepsi Blue. Y eso creo que sembró una semilla en mi cabeza, ¿no? Y luego, pues, unos años después conocí a Marta y Marta, pues, conoció este lugar donde yo crecí, conoció toda esta gente, todos esos amigos. Y conocí esos vinos, ¿no? Que se hacían ahí, así pequeños productores, así haciendo cosas diferentes. Y creo que luego, los dos venimos a Guate ya con esta semilla. Y me acuerdo que íbamos a los restaurantes aquí pues hace 12 años ahora. Y era, pues, a la época el panorama gastronómico y peor de vino era un poco, pues, era mucho más sencillo y hasta cierto punto un poco aburrido cuando venías desde Europa, ¿va? Entonces me acuerdo que pensamos, wow, sería genial traer ese tipo de vinos aquí para que haya algo bien diferente, ¿no? Porque todo lo de esos vinos de La Rioja y de Ribera del Duero y de Bordeaux, pues en Francia hace rato que esos pasaron de moda, ¿no? Y aquí solo eso había. Entonces me acuerdo que eso fue un poco... Entonces cuando llegamos nosotros nos mudamos a Guate, que de hecho no fue tan planeado, pero bueno. Y digamos que eso fue el tema. Así llegamos ya con esa idea de que bueno sería tener así vinos un poco diferentes, ¿no? Desde ese entonces lo tenían en mente. Desde ese entonces, y luego pues nosotros nos metimos con los restaurantes y el coso y ahí siempre hemos puesto el acento sobre los vinos en todos nuestros restaurantes, pero pues no, o sea, tampoco es fácil importar vino, o sea, hay que tener un conocimiento de cómo funciona administrativamente, fiscalmente, etcétera. Entonces, bueno, tomó su tiempo antes que logramos como hacerlo, este sueño, una realidad. A mí me parece muy valiosa esta historia, porque a modo de pensar un poco en una lección, ¿qué podemos sacar de esto? La pregunta que tengo es, a veces uno tiene en la cabeza una idea y dice, bueno, pude haber empezado por los vinos, pero me pregunto, ¿hace 10 años pudieron haber tenido a la Clac o necesitaban tener a la Peró antes? Definitivamente el camino que escogimos fue el correcto. Creo que si tuviera la oportunidad de cambiarlo, no lo haría. Nosotros creo que en ese momento tampoco éramos unos expertos en vino, no estoy diciendo que ahora lo somos, pero faltaba mucho camino por recorrer, y creo que empezar por la comida nos permitió conocer una paciencia alrededor de los fermentos que nos permite hoy valorar de una mejor manera
estos vinos. Es decir, creo que antes estaba todo el tema más romántico, de es el amigo, esto es lo que conocí. Claro, hay un tema de negocio de fondo que puede darse, pero que nosotros no nos enterábamos. Imagínate empezar por algo que era internacional. Creo que empezar desde algo mucho más local nos permitió crecer en un mundo en el que nosotros no teníamos ninguna formación. Entonces creo que nos enseñó a ser pacientes. Las masas del Aperol para mí son para la estrella guiada que nos guió, así totalmente. Creo que ahí parte un poquito todo el concepto de paciencia y entender la fermentación en su aspecto más sólido. Y bueno, luego ya hablaremos probablemente del pan, pero sí, creo que todo ese proceso fue necesario para finalmente aterrizar en el sueño inicial que eran los vinos. Y pues creo que los vinos al final, yo le digo a Nils, este negocio, si lo hacemos, esperemos que sea exitoso, pero si no, creo que es un aporte a la economía familiar por todo lo que consumimos. Muy bien, bueno, entonces brindamos por los 10 años de la Aperol. Saludcita. También invitamos a Diego, que está por acá atrás, tomando videos y fotos. Saludcita. Salud. Esto es un blend súper típico del área, que es Syrah 75% con 25% de Grenache, y así vinificación completamente natural en un método que se llama maceración carbónica. Por eso tiene aromas así en la nariz súper afrutados, mucha como fruta roja, así fresa. Y yo no he tomado muchos vinos naturales, pero siento a grandes rasgos que son más ligeros. O sea, digamos, lo primero que noto es bien ligero, el sabor no se siente tan pesado. Sí, yo creo que es la manera más acertada de entender un vino natural. Es su frescura, su ligereza, y tiene que ver con la forma tan natural, nunca mejor dicho, de hacerlo, porque finalmente estás frente a un jugo de uva fermentada. No hay más agregados. En muchos casos, en una buena parte de los vinos naturales no hay pasaje por barricas, y si lo hay, son barricas viejas, lo cual quiere decir que no les va a aportar una complejidad extra, sino que realmente es la expresión misma de la fruta. Entonces creo que eso de alguna manera hace que se diferencie de un vino tradicional, bueno, no tradicional, sino más industrializado, más comercial, o de los que conocemos más aquí, ¿sabes? Entonces creo que por eso de alguna manera nos interpela, porque mucha gente que de hecho dice no, a mí no me gustan los vinos, y de pronto prueba estos vinos, dice mira, pero ¿por qué sí me gusta? Y es porque se descomplejiza de alguna manera el sabor, y te hace entrar rápidamente en algo más conocido, algo más familiar, en donde te sientes menos frente a una escena donde hay que ser totalmente cuadrado, vieja escuela un poco. ¿Cuál es el antónimo de neófito? Algo así. Ahora, podríamos decir que hace mucho tiempo, cuando empezaron la humanidad a hacer vinos, esto se acerca a eso. ¿Es esto? ¿Podríamos decir o no sabemos? Es un poquito más complicado, o sea, porque claramente, o sea, sí, esos vinos son literalmente jugo de uva fermentado, lo cual también eran los vinos hace 200, 500 mil años, pero bueno, también, o sea, en paralelo a esto, sí hemos adquirido conocimientos de cómo funciona todo el proceso de vinificación, de fermentación. Hemos entendido y hemos comprendido muchos detalles acerca de eso. Entonces también diría que no es exactamente como regresar a cómo eran los vinos hace 500 años, sino que es hacer vino sin artífices químicos, pero tomando en cuenta y en conocimiento de cómo funcionan, o sea, todos esos detalles de la fermentación. Entonces podemos anticipar y intervenir en el vino sin que no sea de manera química, ¿no?
Entonces es un poquito más complicado. Es más jugar con los tiempos, con las temperaturas, saber en qué momento es ideal cortar la uva. Si te pasas de un día, probablemente vas a tener un vino muy distinto. Entonces creo que más bien el aporte científico hizo que un vino natural pueda ser intervenido desde esa perspectiva y no necesariamente, si la cagué, le meto un poco de sulfito y ya está, ¿verdad? Entonces es un poquito, creo yo, aunque, ojo, la baja intervención de sulfitos también la encontramos en algunos de los vinos que se dicen naturales, que bueno, ahí entramos en un debate interminable y no es el objetivo. No. Lo podemos hacer en otra ocasión. En otra ocasión. Pero creo que básicamente es eso, es como de alguna manera dejo a la fruta expresarse de la mejor manera posible sin que le eche nada extra, sino que solo me base en procesos químicos naturales. Sí, solo para aclarar este tema, o sea, en la vinificación y la viticultura convencional e industrial, las leyes de casi todos los países productores de vinos autorizan aditivos químicos al vino, ¿verdad? O sea, pero el vino goza de este privilegio que, o sea, vos agarras una botella de vino, no hay una lista de ingredientes. A pesar de eso, te puedo, y de ahí con toda seguridad, con certeza, o sea, todos los vinos convencionales e industriales tienen más que un ingrediente, que es el jugo de uva fermentado. Tienen hasta 50 agregados autorizados por las legislaciones de todos los países productores. Correctores de acidez, azúcares, clarificantes, sulfitos o estabilizantes. Entonces eso es un poco eso, cuando todo el mundo dice, pero no todo el vino es natural, pues no, o sea, no, pero el vino goza de este privilegio que no hay lista de ingredientes, y de hecho ya en Europa ya lo quieren hacer porque sí, y va a estar más larga la lista que jugo de uva fermentada. Ok, tampoco trae datos nutricionales, pero bueno, va, muy bien, quiero regresar ahora a la conversación que teníamos del Aperol, porque todavía me quedaron algunas dudas, y en GastroThinkers siempre nos gusta que todo lo que hablamos acá sea de alguna u otra forma un aprendizaje para las personas que se quieren dedicar a esto. Y en ese sentido, hay varios aspectos de su modelo de negocio que me llaman mucho la atención. Por ejemplo, el menú no ha cambiado en años. A excepción de la pizza de la semana, podríamos decir que su menú se mantiene igual. Hay muchos lugares donde cambian constantemente el menú. ¿Cómo y por qué se han resistido al cambio? Por huevones. No es cierto. Mira, yo creo que dije eso de inicio como una broma, pero al final sí creo que Nils y yo siempre estamos como con ganas no de quitar, sino que de poner nuevas cosas, de quitar, en fin, sí. Tratando de darle otra carita al menú. Finalmente, ¿por qué no lo hemos hecho? Creo que el mismo concepto hace que la gente de alguna manera esté buscando eso. Y te lo voy a decir de esta manera. Cuando hemos hecho eventos fuera del Aperol, con la Aperol, la gente llega y obviamente no tenemos el menú completo, ni mucho menos. Y la gente se enoja porque me dice, ¿por qué no está la pera azul? Y yo, no la tengo. Y entonces me doy cuenta que sí hay una demanda fiel y constante a un menú recurrente. La pizza de la semana le da esa chispita semanal que creo que mueve mucho a la gente. Creo que sí podríamos hacer muchas más cosas con entradas, con postres, incluso hemos hablado de hacer así un día de pastas, porque mucha gente nos lo decía y yo digo, bueno, ¿por qué no? Y sabemos que lo sabemos hacer. Creo que una se llena de tantas cosas que hacer y luego no le da forma a esto, pero bueno, creo que de alguna manera también hay que decir que este modelo nos ha funcionado. Okay. También creo que, o sea, Nils no está de acuerdo. Sí, pero solo para agregar sí. En este sentido, o sea, el hecho de tener menús constantemente cambiando, o sea, eso es una cosa súper reciente en el mundo de la restauración, ¿no? O sea, si ves hasta la generación anterior, o sea, la gente iba al restaurante que le gustaba porque siempre estaba esta cosa que le gustaba y regresaba. Y es cierto, eso es
también, o sea, es otra cosa, o sea, no tenemos que creer que la gente se aburre y siempre sea, o sea, si la gente le gusta algo, sí regresa. Okay. Y entonces creo que son dos temas que hay que ver ahí, ¿va? Porque sí, es bueno que tengas cosas diferentes, que vayas cambiando constantemente y la gente va pues buscar esto. Pero también si tienes una cosa así que haces bien y que gusta a la gente y que lo seguís haciendo igual y siempre bien, o sea, también la gente va a regresar. Como dicen, si no está roto, ¿por qué arreglarlo? Eso. Otro aspecto que me llama la atención es que no cuentan con servicio a domicilio, uno de los canales de comercialización de mayor crecimiento a nivel mundial. ¿Por qué? Bueno, en realidad esto sí fue una decisión empresarial. Okay. Nosotros siempre consideramos que la pizza se disfrutaba en su mayor esplendor cuando la pedías y salía del horno a tu mesa. Sí, sigo convencida de que no es lo mismo que llegue a tu casa. No es lo mismo y nunca será lo mismo, y de eso estamos convencidos. Pero ojo, sí tenemos servicio a domicilio, y eso desde la pandemia. Y vos no me digas que no lo sabes porque nos pediste unas pizzas. Yo sé, pero después... ok, no voy a decir nada. Pero efectivamente fue una imposición contextual que sí nos hizo darnos cuenta que estábamos muy lejos de poder atender un negocio que es otro. Que no es el mismo, es otro modelo, estás compitiendo con algo que nunca querías competir, como Domino's Pizza, que tiene pues sí, la artillería para atender eso de una manera mucho más eficiente que nosotros, que en eso se basa, obviamente. Entonces, imagínate, en pandemia, hay que decir una cosa, nuestro negocio que más sufrió fue el Aperol y no Miet. Miet fue el que salvó un poco ese momento. Entonces te dices, bueno, sí, un negocio tan fructífero, digamos, en casa, no es lo mismo a domicilio. Y creo que fue una decisión. Y lo hacemos porque desde la pandemia se quedó un poco eso. Creo que es una buena parte de nuestros números, aunque no la más alta, pero sí que está ahí. Muy bien, también me llama la atención los horarios. Por ejemplo, los martes y domingos abren pocas horas, mientras que de miércoles a sábado, pues a mi parecer cierran temprano. ¿No les beneficiaría aumentar sus horarios? O sea, pregunto, sí, mira, ¿les va bien? Es que en realidad creo que todo esto se explica un poquito también porque Nils y yo venimos de la escuela francesa de restaurantes. Ahí nos formamos, yo fui mesera por muchos años allá, Nils estaba en cocina. Los restaurantes en Francia tienen políticas de horarios muy, muy raras de entender. Los turistas nunca entienden nada. Te lo digo porque yo trabajaba en restaurantes muy turísticos y era como, ¿por qué cierran ahorita a las 3? ¿Por qué vuelven a las 6? ¿Por qué cierran a las 9? Y siempre había que explicar, pero en realidad era parte de la cultura francesa, tal cual. Las vacaciones se respetaban, o sea, hay ciertos derechos laborales de los que estamos en ese gremio que eran más que respetados, era una lucha de muchos años. Y creo que Nils y yo pues venimos de esa formación y de alguna manera tratamos de implementar esto acá. Luego, pues obviamente son como beneficios que se dieron a los empleados. Yo recuerdo que nosotros cerrábamos cocina a las 10 antes de la pandemia y durante la pandemia cerrábamos a las 9. Cuando tratamos de renegociar con los empleados, creo que así fueron sonrisitas cómplices. Y yo digo, bueno, mira, la verdad es que una hora más, una hora menos, creo que para nosotros vale mucho también el descanso. Aunque estoy segura que obviamente en términos de cifras se pueden hacer otras cosas. También podríamos pensar en más empleados, en tener como más opciones de hacer, ¿sabes? Como, sí, intercambios de horarios entre empleados y tal. Pero bueno, es un poquito la explicación que yo te podría dar de manera general. Sí, y bueno, creo que este tema es clave hoy en día, ¿no? O sea, se ve esta crisis del recurso humano en la restauración, y no solo en la restauración, pero en todos estos ámbitos laborales así duros, ¿no? O sea, la agricultura, obviamente pues la agricultura, la restauración, todo eso, donde realmente se está cuestionando esos temas y donde pues claramente nos damos cuenta que ha habido muchos abusos en muchos sentidos, ¿no? En tema de ambiente laboral, en tema de carga laboral, etcétera. Y creo que desde la pandemia se está cuestionando esto, o sea,
O sea, los mismos empleados se están como ya cuestionando el hecho de que si pueden seguir estando en esas condiciones, ¿no? Y eso, pues ahí ya, no te voy a decir que es el futuro, ya está aquí. Y cuando vas en Europa y en Estados Unidos ya lo ves. O sea, los lugares también no abren horarios tan amplios. O sea, ahorita nosotros acabamos de estar en Los Ángeles y a las 10 de la noche en un restaurante ya se acaba el servicio. Entonces, esas son cosas reales y son cosas que están pasando y creo que como industria lo tenemos que tomar en cuenta sí o sí, hay que dejar de luchar. O sea, eso eran cosas nefastas que como industria se han llevado desde hace décadas. Eso de que los chefs ahí tiran cosas en la cara de sus empleados y que los hacen trabajar 18 horas sin pagarle horas extras, que estamos llegando un poco a un fin, o no sé un fin, por lo menos a un gran cuestionamiento de este tema en este gremio. Y donde enhorabuena, los empleados también, o sea, tienen un poder de negociación. Ya no se trata de, bueno, si no quieres esto te vas, ¿no? Sino que negociemos y enhorabuena. Es la primera vez que sale este tema en el podcast. Y me agrada porque sí es una gran realidad. ¿Alguna vez alguien se refirió a la Peró como una mina de oro? No diré su nombre para proteger su identidad. Pero la cito. Ya dije que es mujer. Cito a la persona. Cito a la persona, literal. Marta y Nils están sentados sobre una mina de oro. Pero recuerdo muy bien que durante la pandemia, como dijiste, abrieron, por cierto, una segunda sucursal de la Peró en el centro histórico de la ciudad de Guatemala, una que lamentablemente ya no existe. Y recuerdo también que alguna vez, Marta, me comentaste precisamente cómo afectó la pandemia a la Peró y cómo fue que lograron salir adelante con la panadería Mietz, ¿verdad? O con el restaurante Mietz. En ese momento te referías mucho con la palabra panadería, ¿verdad? Y con todo este contexto debo preguntar, ¿qué tan difícil ha sido para ustedes sostener este negocio? Y si es en realidad una mina de oro. A ver, yo, como lo dije al inicio, empecé a ser empresaria bastantes años después de haber abierto la Peró. Si algo tengo que decir es que la Peró no es un modelo usual de negocio. Primero porque no tenía modelo de negocio al inicio. Y segundo, porque de verdad creo que fue un logro y un éxito muy rápido que para dos geógrafos era difícil de entender. Y claro, en medio de aprender, tuvimos que cambiar muchas cosas. Cambiar el tipo de contrataciones. Nosotros ahí mismo aprendimos cuáles son las formas formales de contratar. Ahí aprendimos qué significa horas extras, ahí aprendimos cómo de alguna manera delegar una filosofía de repartición de propinas que nos parecía correcta. En fin, como que ahí fuimos aprendiendo a pagar impuestos, como que ahí fuimos aprendiendo cómo se le paga a proveedores de manera correcta y a tiempo. Fuimos ordenando y ahí fuimos descubriendo que lo que en un inicio parecía una cosa extremadamente exitosa, prontamente al ordenar la casa decías, bueno, ojo, sí, nos va bien, pero al ordenarla hay que acomodar las cifras y estas dicen otra cosa. No necesariamente que estamos mal ni mucho menos, sino que al contrario, tenemos una potencialidad que probablemente no estábamos viendo antes. Creo que formalizar una empresa te permite ver de manera real si vas en el buen camino de éxito económico, digamos, o de que financieramente vamos en buen rumbo. A la hora de la pandemia, creo que todos, independientemente de si el modelo era bueno, malo, o lo que sea, pues nos quebramos la cara en muchos sentidos. En este caso, todo el mundo parecía un poco sorprendido cuando yo les decía que el que se había quebrado más la cara era la Peró. Pero la verdad es que si tú analizas lo que pasó a nivel global, las panaderías jugaron un rol muy, muy, muy importante en la pandemia. Y no solo en términos de proveer un servicio o un producto que era como primario, como el pan, sino que también era como ese espacio al que gente que estaba pues enclaustrada en su casa, a la hora que tenía posibilidad de salir,
iba a comunicar con el panadero. Y yo lo vi porque pues seguí mucho las noticias y yo sé que hubo varias investigaciones y publicaciones que demostraban justamente que las panaderías de alguna manera juegan un rol casi que psicológico en la sociedad, ¿verdad? Entonces, para nosotros fuimos una tienda, fuimos un centro de ayuda a la salud mental, fuimos un proveedor de vino, desde ahí fue donde empezó un poquito la tienda de vinos y tal. Y al final creo que nos permitió como acercarnos a una comunidad que parecía tan cerca y que nos dimos cuenta que no la conocíamos sino hasta ese momento. Entonces creo que ahí fue donde Miet sacó su pequeña esencia que estaba macerando desde hace unos añitos y fue la que de alguna manera nos permitió levantar o no ceder ante la pandemia, ¿verdad? Y pues, o sea, sí, de ciertos aspectos, sí, o sea, la Peró sí es una mina de oro, o sea, ¿por qué los otros proyectos que nosotros creamos salieron de la Peró? O sea, bueno, nosotros no tenemos socios inversionistas, al momento de crear la Peró, pues la inversión fue propia, y los otros negocios, es decir, Miet, incluso otra sucursal de la Peró en la zona 1 y la CLAC, o sea, todo eso nacieron de manera endógena, o sea, no hubo inversión externa, sino que pues fue propia reinversión desde y la Peró lo permitió al final. Entonces sí es una mina de oro en este sentido, digamos. Qué bueno. Y hablando de Miets, una práctica saludable que tienen los inversionistas de capital es no poner todos los huevos en la misma canasta. Diversificar las inversiones en distintos tipos de negocio pueden ser más rentable o minimizar riesgos si se invierte todo el dinero en un mismo lugar o nicho de mercado. En ese caso, abrieron ustedes, como lo dices, Nils, exitosamente 2 negocios más, que son Miets y la CLAC, y hablaremos de ambos, pero antes haremos una breve pausa. En GastroThinkers estamos orgullosos de contar con el apoyo de marcas premium como San Pellegrino y Aquapana, patrocinadores oficiales de los Latin America's 50 Best Restaurants. Gracias a San Pellegrino y Aquapana, sabemos que el Road to Rio 2023 ya está en marcha para los restaurantes de Guatemala. Río de Janeiro será la ciudad latinoamericana en la cual se premiarán a los mejores restaurantes de la región en noviembre de este año. Y a la audiencia de GastroThinkers les estaremos compartiendo todas las noticias sobre estos importantes premios. ¿Qué tal, amigos de GastroThinkers? Es un enorme gusto volver a saludarles. Vamos de lleno con la recomendación de la semana y esta vez se trata de un proyecto muy genial que se llama Eric Carrillo y los Quitapenas, un proyecto conformado por músicos muy buenos que tienen un groove muy especial a la hora de tocar y ahora lo van a disfrutar con esta canción que se llama Gotita de Agua. Yo soy Maximiliano Lainez, ustedes son geniales. De nuevo y como siempre, muchísimas gracias a Cristian Galicia por este espacio y que disfruten de esta rolona. Ella se levanta con el alba, invoca sus colores para comenzar. Con alma de guerrera y amor profundo en la diáspora del mundo, buscándose un lugar. Pero con su amor lo cura todo, es capaz de hallar el modo de incitarte a navegar en un mundo tan frío y vano, pero al sentir su mano es volver a respirar. Su amor es una gota de agua redondita y transparente, con la que se nutre la vida y calma la sequía insolente. Su voz es un reclamo a lo injusto, su cuerpo como sueño emergente.
habla con la luna, con las flores, con el tiempo, con la luz y la razón. Como ala de árbol viejo, sensible al sol y al viento, llenando cada rincón. Su destino es la ternura, aunque pase mil infiernos, ella va por convicción. Su valor y su locura son su mayor tesoro y mi promesa de canción. Su amor es una gota de agua redondita y transparente, con la que se nutre la vida y calma la sequía insolente. Sus ojos son galaxia de nácar, donde me quiero perder para siempre. Su amor es una gota de agua redondita y transparente, con la que se nutre la vida y calma la sequía insolente. Sus ojos son galaxia de nácar, donde me quiero perder para siempre. Ok, hablemos de Mietz y de la CLAC. ¿Qué son, de dónde salieron y cómo les está yendo con ambos? Bueno, para mí Miet es un poco lo que seguía después de las masas de pizza. Aunque en realidad fue una combinación de varios viajes que hicimos con Nils, en donde nos dijimos, no queremos dejar este local, que fue donde nació La Peró, porque La Peró se mudó a un espacio un poquito más grande que está literal al lado, sí. Pero no quisimos dejar el otro, porque ahí está el corazón un poquito de todo, de todo el proyecto, y el horno. Entonces nos dijimos, bueno, tenemos tantas ideas que de pronto una puede cuajar en algo interesante. Se nos ocurrió hacer un proyecto alrededor de tartines, de tostadas de pan. Y bueno, teníamos un par de ideas cuando fuimos a un restaurante, si no recuerdo mal, en Miami, que estábamos visitando un amigo, y para el cumpleaños de Nils. Cierto. Y era un restaurante italiano, un poco para variar en nuestra lista. Y nos llevan pan a la mesa. Y yo pruebo ese pan y solo digo, wow, qué rico está. Y entonces me dijeron, no, sale del horno de leña de acá, veo el horno. Y yo le dije, Nils, esta idea que tenemos, porque estábamos tratando de ver proveedores de pan en Guatemala que cumplieran con un poco el pan que estábamos buscando. Y dije, no, el pan lo tenemos que hacer nosotros. Y cuando digo nosotros, es Nils, tienes que hacer el pan. Okay. Entonces, me encanta porque Nils es ese personaje a quien le tienes que emocionar con cosas de este estilo. Es un ñoño nato de las masas y creo que él solo estaba esperando que le dieran ese empujoncito. Y ahí empezó una locura de investigación alrededor del pan. No te puedo explicar mi casa. Estaban naciendo plagas de cualquier tipo, trigo creciendo hasta en los calzones. No, o sea, una cosa así. Estaba haciendo pruebas de todo. Y así, pues, de algún día de 2017, finales de 2017, nace Miet con su propio pan de masa madre. Y le pusieron cosas encima de ese pan. Y le pusimos cosas encima del pan. Sí, fue justo esto, este proceso creativo, pues que totalmente llevamos entre los dos, y del momento que teníamos el acceso a este nuevo local, ¿no? Dijimos, no,
tenemos que hacer algo. Y salió la idea del pan, ¿no? Que Marta se metió en la cabeza y me lo metió a mí. Y pues yo pues me metí a investigar y en mi proceso de autodidacto como de aprendizaje, pues me fui metiendo a aprender a hacer pan. Tenía la base de hacer masas de pizza, ¿va? Que es similar al final, ¿va? Es una fermentación. En este caso igual usábamos ya fermento natural o masa madre. Y pues entonces fue un poco la evolución así, pues casi natural, pero sí fue bastantes meses de prueba y error. Y bueno, nos pusimos dura, estamos de pan de masa madre. Al principio lo hicimos en el horno de leña porque es lo que teníamos, ¿no? Y no teníamos como capacidad de inversión ni espacio para como meter un gran horno de gas, qué sé yo. Entonces aprendimos a hacer pan. Este pan lo aprendimos así a hacer en el horno de leña, así, el método así casi ancestral de hacer pan, ¿no? Eso sí, tiene como 500 años o más, ¿sí? Y pues fue bien lindo, ¿no? Fue un aprendizaje súper lindo. Los chicos también que estaban trabajando con nosotros en este momento, fue una cosa súper lindo que se engasaron también en aprender esto. Y es que hacer un pan rico, es que es eso, para regresar un poco al tema, o sea, cuando haces un pan rico, solo regresar a comer el mismo pan es suficiente, no tenés que ir cambiando la cosa y tener un pan diferente cada semana, no. O sea, un pan rico es un pan rico, es adictivo prácticamente, sí. Lleva al nivel de adicción en tu cerebro, ¿no? Y por eso yo también creo que hacer las cosas bien y hacer constantemente bien, o sea, también tiene su valor y hace regresar a la gente. Pero sí, el pan fue un poco eso, hacer un pan así en su esencia, ¿va? O sea, una fermentación natural, una cocción al horno de leña, así, todo el método así muy, muy básico y al mismo tiempo muy complejo y súper duro físicamente. Uh-huh. Ahorita estamos haciendo pan en un horno de gas, ¿verdad? Pues claro, hemos tenido que cambiar y crecer y etcétera. Y pues eso ha sido la evolución que nos ha llevado, pero sí aprendimos y creamos el pan que estamos haciendo, lo aprendimos a hacer de la manera más pura y más básica, ¿sí? Sin embargo, para quienes nos escuchan y no han ido a Mietz, Mietz no es una panadería. Pues en realidad no, es un café-restaurante. Ajá. Cuya base es el pan, digamos. El tema es que en tiempos de pandemia fue donde nos volvimos panadería, ¿verdad? Donde nos reconocieron como una panadería. Y creo que ese es el corazón de lo que hacemos y donde al final está la mayor cifra. Creo que nosotros de alguna manera nos conocieron por café, por brunch, los domingos y fines de semana, pero o sea, de martes a domingo realmente lo que más se mueve es el pan y que al inicio pues era de consumo directo de público final, y ahorita mismo creo que en medio de esa pandemia muchos negocios que desvalorizaban ese producto como un producto secundario, acompañante, si sirvo una super comida pero te doy un pancito al lado, pura M, sí. ¿Verdad? Es decir, que creo que hay que decirlo, ¿no? O sea, hay panes que están hechos de manera para vender cantidad y no calidad, y ese es el negocio, y si ellos tienen claro que ese es el negocio, enhorabuena, pero ese no era nuestro negocio, y muchos negocios compraban pan con esa perspectiva, pero sí creo que muchos cambiaron y dijeron, no, ¿sabes qué? Vamos a poner un presupuesto para el pan. No producimos cantidades extrafalarias ni le damos a muchos restaurantes, pero creo que varios de alguna manera empezaron a pedirnos, y me pareció muy, muy lindo cómo se fue dando de manera orgánica ese proceso de ya no cuestionamos tanto ese precio. Okay. Valoramos ese trabajo más bien. Sí, solo para agregar un punto a esto, es que mira, cuando empezamos Miet, ninguno de nosotros era panadero. Entonces el tema de hacer pan era un poco como así novedoso, de pruebas y errores, y pues era imposible como decirnos, no, vamos a ponernos a producir así una cantidad extravagante de pan y venderlo, sobre todo el tipo de pan que estamos haciendo, que es un pan que
muy cualitativo, que toma mucho tiempo, mucha mano de obra. Entonces, básicamente lo que dijimos, no, vamos a abrir un restaurante basado sobre este pan, pero le vamos a agregar valor haciéndolo platillo, ¿no? O sea, usando el pan como base y vendiendo con todo el valor agregado de vender un platillo en un restaurante, ¿no? Que tiene mucho más valor que vender solo un pan. O sea, el pan es algo que se vende barato, ¿no? Incluso un buen pan, o sea, tenés que llegar a cierto volumen, cosa que no estamos en capacidad de hacer. Ahora, pues, te puedo decir, sin tener claro, sin asegurarte a 100%, porque el futuro no está grabado en piedra, pero sí, con todas las discusiones que estamos teniendo y con todo el análisis de cómo está yendo la empresa, nosotros sí queremos volver más panadería y menos restaurante. Ah, ok, muy bien. Okay. Como dicen, espéralo. Entonces, miren, me llama mucho la atención varias cosas. Primero, no eran pizzaiolos y ahora pusieron una pizzería. No eran panaderos y pusieron una panadería. Tampoco aquí somos sommeliers. Y estamos grabando este podcast en la CLAC, que ya discutimos un poco sobre ello, que tomó 20 años hacer realidad la idea, que venden vinos naturales, que hay música de vinilos. ¿Cómo les está yendo con este negocio? A ver, nosotros empezamos la CLAC como un negocio de importación. Entonces, hace más de 2 años y medio empezamos a importar por primera vez vinos. La primera importación, de hecho, fue de vinos chilenos y no franceses como estaba en el plan. Y otra vez tiene que ver con la pandemia. Es un poco complejo explicar todos estos detalles, pero sí que hay que decir que los franceses no quisieron mandar vinos sin que nosotros llegáramos a visitarlos, a probar, a conocer la tierra y a escoger los vinos con ellos. Entonces no se pudo hacer de manera virtual en ese momento, y tuvimos la fortuna de poder comenzar con un par de proyectos chilenos que conocimos un año después de comenzarlos, de comenzarlos a importar, y la verdad es que ha sido un viaje increíble, en donde yo creo que nunca me había sentido más geógrafa en la vida que ahora. Porque la verdad es que cuando la gente me dice, sos geógrafa y te dedicas a esto, yo le digo, sí, pero imagínate con los vinos, incluso con el pan y las masas, tratar de entender el origen del trigo, la historia del trigo, dónde se cosecha el trigo. O sea, al final todo tiene que ver con tierra, todo tiene que ver con paisajes, y para mí esto ha sido la vuelta okay, finalmente a aquello que yo había decidido estudiar, ¿no? Entonces sí que le veo una lógica muy, muy linda, cómo aterrizamos ahí de manera muy natural, ¿no? Como los vinos. Como los vinos. Y sí, empezamos entonces como una importadora hace 2 años y medio. Por cuestiones de espacio empezamos a necesitar una bodega un poco más grande para almacenar vinos, y ahí, la verdad no recuerdo exactamente cómo fue, pero yo sabía que en el edificio OEG había espacios disponibles, y pues yo conocía a los dueños, y entonces me acerqué, les dije, miren, en realidad necesito más espacio, estaba viendo que estaba esto disponible, y me dijeron, sí, dale. Y yo le dije, bueno, porque lo necesito para mañana. Y entonces así fue como de pronto nos encontramos en este edificio. Y la barra en donde está ahorita la CLAC fue la barra que era, no sé si conocen Last Minute, era un negocio de impresiones. Sí. Y la barra ya era de ellos, que es muy linda. Entonces fue como, ¿y si nos la quedamos? Porque ellos se estaban mudando aquí muy cerca, y ellos nos dijeron, sí, claro. Y la verdad es que yo vi la barra, o sea, como que por primera vez sí vi el concepto tal cual, como se tenía que ver. Y dijimos, vale, los vinos están acá, la inversión no es tan grande, podemos irlo montando de a poquitos. Y sin están que a sea, 2 cuadras del resto de sus otros negocios, ¿verdad? Así, literal. Entonces, y el tema de los vinilos, pues en realidad no es una cosa que estamos inventando, es una cosa bastante recurrente en el mundo. El tema de vinos naturales y vinilos, lo hemos visto en varios de nuestros viajes, y la verdad es que nos hizo sentido, así que ha sido como combinar una vieja pasión y una por descubrir que estamos descubriendo.
Sí, es que tanto la música grabada en vinilo como el vino natural, o sea, es como la manera más sencilla y más original y más rústica de hacer tanto la música como el vino, ¿no? Entonces como que combina bien, ¿no? Estás tomando un vino así que es juego a fermentar y estás escuchando una música pues grabada en un vinilo, que es como la manera más pura y más básica de grabar música al final. Entonces combina súper bien y claro, es una combinación que encontrás alrededor del mundo, es un clásico pues de tomar vinos naturales y música de vinilo. Y mira, solo para también regresar al tema, bueno, el tema de la CLAC y creo y del vino natural pues en Guatemala, creo que, o sea, nosotros lo vemos como una evolución natural en el panorama gastronómico que estamos viendo hoy en día pues en Guatemala y Centroamérica, y bueno, para tomar un referente así local, digamos. Estamos viendo, o sea, cocinas que son bien diferentes de lo que estamos viendo, que veíamos hace 10 años, ¿no? O sea, cocinas más modernas, con obviamente se resienten los platillos, en los sabores, mucho más modernidad, ¿no? Modernidad no sé si te lo puedo describir así técnicamente, pero digamos ya no es tan sencillo como lo que era hace 10 años, que tú salías a comer, ibas a comer aquí en Guatemala, tomo siempre el contexto de Guatemala, ¿no? Ibas a comer en un lugar que era una cocina muy influenciada por la gastronomía francesa, así platos muy clásicos, o ibas a un lugar de carne, por ejemplo, así típico los lugares donde salías hace 10, 15 años, ¿no? Y ahí pues sí, claro, o sea, era lo lógico, te pedías un Rioja, te pedías un Bordeaux, así, porque eran los vinos que combinaban con esa comida. Ahora si seguís buscando, si tú vas a las propuestas gastronómicas más novedosas, que vas a un Viaca, vas a un Flor de Lis, a un Mercado 24 y tenés todas esas propuestas o sea, gustativas en un platillo, más complejas, más matizadas, no son gustos como la carne o como un plato de comida francesa, un steak con una salsa así fuerte, sino que son sabores mucho más matizados, mucho más complejos. Y pues obviamente si tú buscas maridar esos platos con Rioja así fuerte que viene de eso, te lo vienes con ver, ¿no? Entonces los vinos naturales son un poco, la verdad, son un poco la evolución. Para mí es el paso que hay que dar para ir combinando con esas propuestas gastronómicas, porque la verdad que combina mucho mejor, ¿no? Son vinos, mira, como dijiste, tú usaste la palabra ligero. Los vinos tintos son más ligeros, tienen menos taninos, menos marcas a madera. Y eso te van dando opciones de maridar con platos tan complejos y tan sutiles como esas propuestas, que ahí es la vía, ¿no? O sea, no puedes seguir buscando esas propuestas mucho más modernas, mucho más complejas y seguir tomando así un vino, un gran Nos va a caer Camorra. Sí, un gran Ribera del Duero así que te viene a matar el plato, ¿no? Okay. O sea, es un poco eso. Estamos llegando ya al final, pero es donde se pone bueno. Porque sé que ustedes son personas que se preocupan por nuestra sociedad, por la defensa de la democracia y la promoción de los derechos humanos. De hecho, durante las protestas ciudadanas de 2015 en contra del expresidente Otto Pérez Molina, recuerdo que cerraron la Peró durante el paro nacional e invitaron a sus seguidores a asistir a las marchas pacíficas. 8 años después incluyen en su menú una pizza dedicada al partido Semilla, que actualmente está peleando la presidencia del país y que muchos consideran la mejor opción en un sistema corrupto. Y por otra parte, la Peró también apoya activamente a los movimientos LGBTQ y en sus paredes exponen cuadros y frases que nos recuerdan los trágicos días de la llamada guerra interna que sufrió Guatemala durante 36 años. Tomando esto en cuenta, más allá de ofrecer un producto o servicio y aportar a la economía del país, ¿cuál consideran que es el papel de los empresarios, de los negocios en la sociedad? ¿Por qué es importante involucrarse en temas como estos? Bueno, yo creo que voy a
a volver a lo que dije al inicio. Nosotros nos volvimos empresarios varios años después de haber comenzado este proyecto. Creo que antes de eso, Nils y yo venimos de la academia, venimos de un mundo un poquito, digamos, de alguna manera más involucrado en temas sociales, políticos, ambientales, sobre todo. Nils y yo estudiamos mucho el tema de cambio climático, que hoy en día, ojo, creo que lo estamos sintiendo de manera real. Y bueno, esa es un poco nuestra esencia como personas. Entonces creo que, y nuestro socio, por cierto, Vicente, a quien saludo en caso nos escuche, es alguien también muy involucrado en temas de derechos humanos. Entonces creo que esa combinación hizo que fuéramos 3 personajes que venimos de un mundo muy distinto al empresarial y que creamos una empresa. Entonces creo que el punto de partida hace que se cree una lógica muy, muy distinta. Y yo recuerdo tener esta conversación con mi hermano, que es un economista, donde me decía, wow, ¿cómo estás logrando todo haciéndolo al revés? ¿Verdad? Y lo recuerdo porque a mí me pareció súper interesante cómo de verdad estaba teniendo resultados. Por el otro lado, mi hermano pequeño es gay y también me enseñó muchísimo sobre cómo involucrarnos de manera activa en el reconocimiento de este mundo diverso, ¿no? Y creo que al final fue la suma de muchas de nuestras realidades familiares, de amistades profesionales, de estudios y tal, que nos hizo ser este empresario sui generis, que tenía muy en mente eso. Y creo que también cuando tú ves el auge que tomó nuestra plataforma, y primero, ojo, en Facebook, que ahora ya no cuenta ni historias, pero yo decía, o sea, hay una plataforma que puede llegar a algo. Y si ponemos nosotros una palabra, claro que teníamos un montón de haters ahí también, pero de alguna manera sí que tenías una plataforma para poder plantear algún tema de importancia nacional, de importancia de inclusión, de importancia de solidaridad. Y yo creo que como empresarios dijimos, hay que usarla y tenemos que ser muy, o sea, sin decir a los empleados, ustedes tienen que hacer esto, porque para nada, no hay ninguna obligación. Cerrábamos como empresa, pero los que querían manifestar venían y los que no, o sea, no hay ninguna obligación, obviamente. Pero sí creo que para nosotros era importante pronunciarnos, porque la situación política nos afecta de manera directa, pura y dura. Cuando tú pagas impuestos te dan ganas de llorar porque no hay ninguna consecuencia real, positiva, sobre todos los esfuerzos que se están haciendo. O sea, sí, contratamos en planillas y el IX funciona a veces, sí, a veces no, pero es algo que tenemos que respetar, esperando a que esto llegue a un punto en el que todos de verdad beneficiemos de esto. Pero para eso hay que hacer una lucha consensuada, una lucha como empresarios, como individuos. Y sí, honestamente creo que en un momento dije, ¿sabes qué? Esta plataforma tiene esa posibilidad y la tengo que usar, y no me tengo que poner en, ay no, pero es que esta es una empresa, entonces ¿qué van a pensar algunos? No, okay. Esto es nuestra plataforma, la construimos juntos, y los que se quieren encaramar con nosotros nos vamos. Okay. Y pues mira, viéndolo así para agregar, ¿va? Porque agregar un punto más, bien, fríamente desde el punto de ser emprendedor y de pues de tener este emprendimiento así bajo nuestra responsabilidad, y pues que es lo que también es nuestro medio de vida, ¿no? Pues sabemos que en contextos políticos como pueden ser vecinos como Nicaragua o Venezuela, sabemos que no son propicios para estos ambientes de emprendimiento, ¿no? Y pues la verdad lo que se ve es que sí, la tendencia de los últimos gobiernos es, y a pesar de que no son de izquierda, ¿verdad? Pero ahí ya no es tema ni de izquierda ni de derecha, sino de un tema de cooptación de Estado por las mafias, ¿no? O sea, sí, esa tendencia está, y sí, pues si sigue así, pues es una amenaza directa para emprendedores como nosotros, ¿verdad? Muy bien.
Y hablando de emprendedores, les cuento que tengo una amiga que se llama Andrea. Y ella compró un horno de pizza. Y va a empezar bueno, de hecho ya empezó a vender pizza en su colonia. Para una emprendedora como Andrea, y para finalizar, ¿qué consejo tienen con todo esto? Que estos 10 años de experiencia y con todas estas cosas que están haciendo y que están cambiando la forma en que consumimos, desde pizzas hasta vinos. ¿Qué consejo tienen? Yo creo que vamos a dar el consejo que tú de entrada nos endosaste, y es antes que nada hacer las cosas porque de verdad te gustan, que hay amor detrás de eso, porque si no la frustración viene muy rápido. Si de verdad tu amor está enfocado en hacer dinero, pues bueno, que sea lo que tenga que ser y que saque dinero, eso está bien. Pero yo creo que el hecho mismo de producir algo, de crear algo, te genere felicidad en el momento, tiene mucho resultado en cómo vas a ver y en cómo la gente lo asimila, lo interpreta y de alguna manera pues lo vuelve a consumir, ¿no? Entonces creo que de entrada ser honesta en lo que vas a ofrecer. Y no estoy diciendo de comida honesta, cocina honesta y tal, o sea, eso creo que se utiliza, es decir, está bien, pero yo creo que más allá del concepto es, yo estoy convencida de lo que estoy haciendo de verdad, o sea, yo me lo como. Y eso es lo que yo te decía, mi negocio lo pensé en cómo yo quería ser la cliente de ese lugar. Y creo que para mí ese punto de partida hace que puedas realmente ofrecer algo bien auténtico, bien tú. Independientemente de que a alguno le guste o no le guste, ¿sabes? O sea, eres tú te consumirías a ti misma. Sí, dale con todo. Y no te quedes solo vendiéndole a tus vecinos, o sea, proyéctate en algo más grande. Y sí, pero sí, totalmente, o sea, ponle amor, es básico, porque sí, necesitas mucho amor, porque un negocio de comida pues no es dinero fácil, o sea, es mucho trabajo y poca paga por lo menos por un cierto tiempo. Entonces sí tenés que tener este amor atrás que te vaya dando la energía de seguir. Y pues claro, ahí si está eso, ahí puedes ir hasta donde quieras, ¿no? Y luego claro que tenés que salir de la visión chiquita de vender a tus vecinos, etcétera, para pues ya tener una visión un poco más de pequeña empresa, y poco a poco pues ya te da. Luego es que la empresa de por sí crece por sí sola, ¿no? O sea, pues la oportunidad de crecimiento se da sola, ¿no? Es como ya agarra vida, ¿no? Pero sí, al inicio hay que darle un buen fuego, un buen amor, porque sí es duro ahí y no sabes dónde vas, y si vas en algún lugar del todo, ¿va? Muy bien, buenos consejos. Antes de terminar, como por acá anda dando vueltas la Freya, no quiero dejar pasar la oportunidad de saludar desde ya a Mónica, porque que la cuida y es amiga de nosotros. Y no sé, ella comparte mucho el amor por la comida también, ¿va? Sí, es la tía de la y Freya. La Freya también. La Freya y la comida. La Freya y la comida. Bueno. No, sí, la Freya ha estado en varios de tus episodios. Sí. Y ahorita está aquí echada al lado, así que nos acompañó siempre. Mónica, gracias por cuidarla cuando ha tocado, porque a nosotros nos toca viajar, Mónica. También. Bueno, y gracias a ustedes también por habernos acompañado en este episodio. La verdad es que me lo he pasado muy bien. Lo postergué demasiado, pero creo que valió la pena. Eso, tenía que ser cuando tenía que ser. No, pues gracias, Cristian, buenísima onda. Cristian, sí. Muy bien, gracias. Y un último salud para... Eso, brindemos. Saludcita. GastroThinkers fue presentado por San Pellegrino, agua premium con gas natural proveniente de Italia, y Aquapana, agua mineral natural filtrada gota por gota en las montañas de Toscana. Ambas las puedes encontrar en los mejores restaurantes de Guatemala. San Pellegrino y Aquapana, ideales para los paladares más exigentes. Este episodio fue grabado en La Clac, en el edificio OEG de la ciudad de Guatemala, y contó con la participación de Marta Méndez y Nils Saubes, bajo la producción de Cristian Galicia y Chris Reyes. Síguenos en Instagram como GastroThinkers.